Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que Dios nos permite tener nuestro estudio bíblico. Estamos sumamente agradecidos con mi Dios que hemos pasado, ¿verdad?, un fin de semana y el principio de la semana muy difícil, pero por la gracia de Dios estamos vivos. Amén. Hemos pasado ya la tempestad y ahora estamos, ¿verdad?, saliendo de esto con mucho frío, muchos problemas, muchas dificultades, ¿verdad? Y yo creo que algunos de mis hermanos todavía están pasando están en esta situación, quizás no tienen agua, no tienen luz, ¿verdad? Nosotros ya, gracias a Dios, en esta mañana nos pudimos tener luz, ¿verdad? Y agua también. Fue muy difícil, nos damos cuenta cuán necesarios son, ¿verdad?, estas cosas, pero sobre todo esto hemos salido. Y si usted todavía está teniendo estos problemas, no se preocupe, tenga fe, tenga esperanza, que va a salir, porque no siempre dura la tempestad, viene la calma, ¿verdad? Y sobre todo le damos gracias a Dios de que sufrimos, batallamos con frío, ¿verdad? El lunes por la mañana fue muy difícil, ¿verdad? Como eso de las 10:30 se fue la luz, entonces ya no tuvimos opción de salir y estaba pues nevando y no pudimos salir y con mucho frío, ¿verdad? Tuvimos que hacer una casa de campaña dentro de la casa y bajar todas las cobijas, y aún así, y cuando eso pasa no le da a uno pues ni ganas de ir a cocinar, y sus servidores no tenemos estufa de gas, ¿verdad? Me tuve que parar temprano, ponerme toda la ropa que pude, y tenía leña guardada, ¿verdad?, en unos botes de basura. Saqué la leña y puse fuego. Y ahí pues hice unos huevitos con chorizo, porque pues la pastora cuando sale con ese friazo, ¿verdad? Hice una avena, las cosas rápidas. Y gracias a Dios que sobresalimos de eso, ¿verdad? Después ya pudimos ir a casa de mi hijo, se volvió a ir la luz, ¿verdad? Y dijimos, no, pues ya no regresamos, ahí nos quedamos. Pero pasamos lo más difícil aquí en la casa, pero estamos vivos. Amén. Damos gracias a Dios y estamos orando siempre por mis hermanos, mis hermanas, ¿verdad?, con la iglesia del Señor Jesús, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Nunca esperábamos que esto viniera al estado de Texas. Estas temperaturas, ya había nevado, pero no habíamos tenido las temperaturas de 16, ¿verdad?, abajo de 20. Pero hemos sobrevivido. Y en esta hora le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio, la oportunidad de traer su palabra, ¿verdad? Es muy necesario. No sé si algunas familias no logran conectarse porque donde se va la luz, pues no hay internet, y ahora dependemos también de este sistema. Amén. Nos vamos dando cuenta de cómo vamos codependiendo, o sea, dependientes de estas cosas, ¿verdad? Allá en el rancho, pues no dependíamos de la carne, sino de los nopales, ¿verdad?, de los berros, de la lechuga, y se sobrevivía. Pero ahora aquí, pues nuestras comodidades, cuando vienen estas situaciones, nos sale muy caro. Pero gracias a Dios que hemos sobresalido. Amén. Hemos pasado y vamos a sobrepasar porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a escudriñar un poquito de lo que Dios tiene en esta tarde, lo que Dios quiere que no se nos olvide, que siempre lo recordemos. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a leer el verso, aleluya, vamos a leer, estamos comenzando, ya perdí la página,
¿verdad? Capítulo 6, verso 38 al 40. Verso 38 al 40. Vamos a leerlo de el Evangelio según San Juan. Capítulo 6, verso 38 al 40. De ahí sacamos no la idea, sino el néctar de la enseñanza, la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a leerlo y de ahí emprenderemos la enseñanza, ¿verdad? Es más bien un recordatorio urgente que no se nos olvide. Dice así la palabra del Señor. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar oramos? Que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios nos dé la buena voluntad de estar atentos, ¿verdad? No estar aquí en el teléfono, en la novela o en la tele. Dedicarle este tiempo a Dios. Lo poco que Dios nos dé es de mucha bendición. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, te pido, mi Dios, primeramente te doy gracias por tu grande amor, por tu misericordia, porque nos has ayudado, nos has bendecido, nos has fortalecido. Dios, estamos aquí por tu voluntad. Y ahora te pido, Señor, nos abra nuestro entendimiento, nos des tu sabiduría, Señor, para que entendamos, oh Dios, tu palabra hermosa, tu palabra gloriosa. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a leer San Juan capítulo 6, verso 38 al 40. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Me impacta lo que comenzamos a leer. Dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió, refiriéndose al Dios eterno, al Dios invisible. Cristo hablando, ¿verdad? Y explicando por qué Él no viene a hacer su voluntad. Dice, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. El verso 39 dice, y nos confirma, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que todo lo resucite en el día postrero. Amén. Jesús nos dice, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Segundo verso, ¿verdad? Él dice, el Padre que me envió, su voluntad es que no pierda nadie de los que me ha dado. O sea, refiriéndose que la voluntad de Dios, que todos nosotros alcancemos salvación. Entonces, Jesús dice, no vengo a hacer mi voluntad, no vengo a hacer mi capricho, no vengo a hacer lo que yo pienso, sino vengo a predicar el propósito divino del Padre Celestial, del Dios invisible, del Dios eterno, aquel que nos creó. Amén. Dice, vengo a hacer esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que nadie de los que creen, de los que reciben a Cristo se pierdan, sino que todos los resucite en el día postrero, o sea, en el último día. Esa es la voluntad de Dios. No se siente halagado, no se siente con una puerta grande, de una esperanza grande de salvación. Amén. De que Dios de muchas maneras y está extendiendo el tiempo, ¿verdad? Los años, las horas, los meses, las semanas, con el fin y el propósito de que todos que hemos conocido a Cristo
que hemos recibido a Cristo, no nos perdamos. Amén. Dice lo que dice la palabra, que todos los que ganare o los que me diera o los que obtuviera, ninguno se pierda, sino que en el último día, en el día postrero, lo que dice en Primera de Tesalonicenses, dice que en un abrir y en un cerrar de ojos sonará la trompeta. Amén. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados con verdad para recibir al Señor en las nubes. Y los que hayamos muerto, vamos a resucitar en ese último día donde se termina el plan de salvación, donde se termina el último día del tiempo de la gracia. Amén. En ese último día, si ya morimos y Cristo tarda, vamos a ser levantados, porque morimos con una esperanza. Cuando digo morimos, hablando de la carne, que dormimos, pero guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Entonces, esa es la voluntad. Cuando leía, yo decía, Dios, gracias, 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 porque todo lo que Cristo vino a hacer es a beneficio nuestro, para que tú y yo alcancemos salvación. Mire cuán grande es el amor de Dios. Pero ahora vamos a ir a la realidad de las cosas, ¿verdad? Jesús está diciendo que todos los que Dios me ha dado no se pierdan, ¿verdad? El verso, el verso 39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, que todo lo que, ¿verdad? Refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Por la voluntad de Dios venimos a Cristo, por la voluntad de Dios conocemos a Cristo, ¿verdad? Porque somos engendrados por la voluntad de Dios, engendrados al plan de salvación. Todos los que decimos que conocemos a Dios, que hemos sido bautizados en su nombre, que hemos sido lavados en su sangre preciosa, amén. Todos hemos venido a Cristo por la voluntad de Dios. Todos estos, dice el Señor, que no pierda nadie, que yo lo resucite en el día último, en el día postrero. Amén. Entonces, nos damos cuenta cuán grande es el amor de Dios. No estoy hablando del mundo. En San Juan 3, 16 y 17, Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo sea salvo por mí. Entonces también el mundo, o sea, refiriéndose a toda la creación. Pero estamos hablando ahora de los que hemos conocido a Dios. Que nadie se pierda, que nadie salga de la voluntad de Dios. Y digo esto, estimados hermanos, porque estamos viviendo en el tiempo donde está el tiempo de la apostasía. Amén. Y estamos en los últimos tiempos donde se manifestará la apostasía, es apostatar, darle la espalda a Dios, después de haber conocido a Dios, darle la espalda, ¿verdad? Apartarse del camino de Dios, apartarse de la estructura de Dios, del conocimiento de Dios, y darle la espalda a Dios y volver al mundo donde salimos. Amén. No que el mundo sea el diablo, pero el mundo, Dios nos rescató del mundo, de la vanidad del mundo, de la vanidad de la carne, y nos abrió nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios es que amemos a Dios primero, que amemos a nuestro prójimo, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y no es de verdad, no hablo del amor carnal, sino es del amor de Dios, de ese amor que te condueles, que, ¿verdad? Ustedes me entienden. Dios nos sacó de ahí, pero ahora nos tiene en el hueco de su mano. Estamos en Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, que nadie sea un apóstata, que nadie le dé la espalda a Dios de haberle conocido a Dios, sino que todos permanezcamos hasta el día de la venida de Cristo. Y si dormimos, ¿verdad?
o sea, morimos en la carne, seremos resucitados. Pero la realidad de las cosas no es así. Por eso Jesús nos dejó parábolas, nos dejó enseñanzas, ¿verdad? Porque Dios ya sabía y Dios sabe y conoce el comportamiento nuestro como seres humanos. Fíjese lo que dice en San Mateo 24, 48. Voy a leer el 48, 49, 50 y 51. Usted, ¿verdad? Si tiene tiempo, apúntelo. Mateo 24, 48. De lo que estamos hablando. Dice, Jesús está hablando, ¿verdad? Nos da el ejemplo del desinterés de los siervos. O siervo, o podemos hablar de singular o plural. Pero lo pongo en plural porque de los siervos de Dios, los que hemos recibido a Cristo. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no esperaba y la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús hablando de la oportunidad, ¿verdad? De la ida de Cristo. Y nos ha dejado la iglesia, nos ha dejado maestros, nos ha dejado predicadores, nos ha dejado instructores, ha dejado un ayo que cuida de la iglesia, nos ha dejado el Espíritu Santo, ¿verdad? La manifestación de su presencia a través de Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Número uno, que los pastores, predicadores se dejen guiar por el Espíritu Santo. Amén. Que todo cristiano se deje guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos indica, nos dice de que debemos estar listos, preparados, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado con el mundo cristiano? ¿Qué ha pasado con aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero? ¿Qué ha pasado con aquel que se entregó de todo corazón y empezó a buscar a Dios en este tiempo de desfriamiento, en este tiempo donde la iglesia está pasando por angustia, por principio de dolores? Amén. Porque la Biblia dice que como la mujer en parto, cuando la mujer en parto, ¿verdad? Esa mujer en parto en la iglesia, cuando una mujer comienza a sentir los cólicos o las contracciones porque va a dar a luz, no creo que está jugando, ¿verdad? Ahí en su teléfono. No, está con dolor, está con angustia, está preocupada. A cada momento le viene un dolor y ¡ay! Pega un grito y ahí está, ¿verdad? Y le están contando el tiempo. El esposo dice, no, ya es tiempo que vayamos al hospital, y corre de emergencia. Pero comienza semanas a sentir esos dolores. La iglesia está sintiendo, y eso es lo que estamos atravesando, lo que estamos pasando. Dios nos está diciendo, están comenzando a sentir dolores de parto. Y cuando comienzan estos dolores, no se paran hasta que no viene el alumbramiento. Y ese alumbramiento será la venida de Cristo. Cuando nazca, ¿verdad? Nazcamos a la vida eterna, cuando venga nuestro Redentor a rescatarnos, ¿verdad? Y se termine este tiempo de la gracia. Estamos viviendo en eso, fíjese. Es que por eso la palabra de Dios nos insta, ¿verdad? Que estemos firmes. La palabra de Dios nos dice que, ¿verdad? Que no nos desviemos ni a derecha, ni a izquierda, ni nada de eso. Pero vuelvo y digo, como dije al principio, la realidad de las cosas, nos hemos olvidado de que Cristo viene, ¿verdad? Y mucho del mundo cristiano, ¿verdad? Se ha vuelto a la fábula, se ha vuelto, ¿verdad? Aquel que Dios lo sacó de la idolatría, se ha vuelto a adorar a los ídolos. El que lo sacó de los vicios, se ha vuelto a ir con los borrachos, ¿verdad?
le está dando la espalda porque dice, no, Dios tarda, tengo 5 años en el Evangelio, tengo 10 años en el Evangelio y las cosas, no, pues ahora que no permiten que las iglesias se reúnan en número, se están apartando. Pero no. La enseñanza es que permanezcamos firmes, que no seamos flexibles a las ofertas del enemigo, ¿verdad? Que nadie nos aparte de esta salvación tan grande. Que estemos firmes. La oportunidad de salvación, esa es la voluntad de Dios. Amén. La oportunidad de entrar a la vida eterna, esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios no quiere que nadie perezca. Dice en el libro de Apocalipsis, voy a leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, no Apocalipsis, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿verdad? Para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos nos arrepintamos, que todos tengamos un cambio, que todos recapacitemos de que esa vida no nos lleva a nada bueno, sino que nos volvamos a Dios. Amén. Y que permanezcamos en Dios. Es que Dios no quiere que nadie perezca. Por eso está extendiendo el tiempo, ¿verdad? Su misericordia la está extendiendo, su bondad. Pero por otra parte, nos está anunciando a través de la creación, a través de los cielos, a través de los tiempos, de que su venida está pronto. Amén. No sabemos cuándo. Fíjese, les voy a leer lo que dice Romanos. Cabe a lo que estoy leyendo. Romanos 8, 21 y 22. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. Dice, y nosotros también gemimos. ¿Qué es la creación? Acuérdense lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es la creación de Dios. La tierra es la creación de Dios. Los mares es la creación de Dios. Las nubes, el universo es la creación de Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Pero dice que aún la creación gime, ¿verdad? Porque va a salir de esa esclavitud. Usted dirá, la tierra, el cielo, están en esclavitud. Están en esclavitud, están en corrupción, en manipulación. La ciencia del hombre se ha aumentado, que el hombre puede producir un terremoto. La ciencia se ha aumentado, que el hombre manipula, ¿verdad? Y escatima la sabiduría de Dios. Y puede crear un terremoto. La tierra dice no tiemblo, pero el hombre dice sí tiembla. Amén. Y sufre la creación. La creación de Dios, los cielos no quieren, ¿verdad?, a levantar un huracán, pero el hombre dice, vamos a enviar un huracán y vamos a levantar una tempestad. Y sufre. La creación se siente de que el hombre lo está presionando, ¿verdad? Pero dice, será liberada. Por eso dice Apocalipsis 21:1, dice, y vi, hablar Juan, vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. El cielo fue deshecho, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Por qué? Porque esto, el hombre con su sabiduría comienza a manipular y lo tiene ahorita en esclavitud. Por eso, estimados hermanos, sufrimos tantas cosas, pero Dios nos advierte de que estemos con los ojos abiertos, que no durmamos, porque en un abrir y cerrar de ojos va a sonar la trompeta, y no es una trompeta literal, sino una trompeta espiritual. Aunque usted y yo estemos durmiendo, si estamos bien con Dios, si estamos en la voluntad de Dios,
oiremos esa trompeta y nos levantaremos. Dios nos levantará porque Dios es fiel. Dios no miente de lo que está en su palabra. No le demos la espalda a Dios. La voluntad de Dios es que nadie perezca, que nadie vaya a la condenación. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos criados para condenación, sino para salvación. Amén. Pero Dios nos da la opción. ¿Qué camino vamos a tomar? Pero en esta tarde, mi tema principal es que no flaquees. Que aunque veas todo esto, a lo contrario, que todas estas cosas que pasan, que estamos viendo, forcen más nuestra fe, nos fortalezcan, nos dé más aliento de seguir confiando en Dios. Amén. Que esto no te debilite, sino que esto te está diciendo que nuestra salvación, nuestra redención está cerca. Amén. No le demos la espalda a Dios. La voluntad de Dios es que todos los que venimos a Cristo, nadie se pierda. ¿Verdad? Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres seguir en el plan de salvación? Porque tú y yo tenemos la opción. Amén. Podemos tomar la libertad de Dios en libertinaje. Podemos tomar este tiempo, la extensión de Dios para salvación. Lo podemos tomar, ¿verdad? Como libertinaje para hacer y deshacer. Como los antediluvianos, ¿verdad? Que comían, se casaban, vendían y tuvieron en poco la predicación de Noé. No había nada de interés. Hoy en día está sucediendo lo mismo. No hay interés en las cosas de Dios. Hay interés más en el stimulus check, en el cheque de ayuda. Hay más interés en las cosas terrenales, en las cosas que pasan, en las cosas que se ven, cuando debemos tener interés en lo que no se ve. Amén. Estimados hermanos, estemos firmes, no flaqueemos. Confiemos en Dios, que tú y yo somos criados para salvación. Y esa es la voluntad de Dios, de que tú y yo entremos a la vida eterna. Cualquiera que me escucha y no entiende la palabra de Dios y va a decir, pobrecito hombre, ¿verdad? ¿A quién le lavó el coco? Cristo Jesús. Amén. Yo creo que Dios cumple sus promesas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé fe, que nos dé esperanza. Aunque te sientas débil, aunque te sientas medio flacucho en lo espiritual, sigue confiando en Dios. Sigue esperando en sus promesas. Esfuérzate. Amén. Esfuérzate y no cedas a la tentación del mundo. No cedas a las ofertas del enemigo. No cedas a las ofertas de los amigotes, de las amigotas. Amén. Dios nos sacó de allá, nos ha puesto en el plan de salvación. Permanezcamos ahí fieles. Amén. Buscando más y más de Dios. Esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero de que sigamos firmes y adelante. Amén. Dios les ama. ¿Verdad? Nosotros como líderes de la iglesia pentecostal de Willowbrook los amamos, los apreciamos. Amén. Estamos orando siempre a Dios de que Dios los mantenga firmes. Quizás ya estás en ese hilito para soltarte. Sigue tomándote de ese hilito de la fe, ¿verdad? Y Dios te dará la victoria. Dios te ayudará a seguir hasta el día de su venida. ¿Amén? Amén. Así que damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia. Voy a tomar las peticiones. Vamos a orar por... Iba a decir, vamos a orar por la hermana Frida, pero no, dice que la pastora me pone que esta noche va a estar muy fría, ¿verdad? Y seguimos orando por nuestros hermanos que no tienen luz, que no tienen agua, amén, que pronto vengan, parece que ya se va a componer la situación, amén, que Dios los ayude, que en verdad Dios tenga misericordia. Iba a decir, no vayan a meter el asador dentro de la casa, ¿verdad? Porque está viendo la noticia en México, sucedieron cosas, algo así, por el dióxido de carbono. El día que se fue la luz y
todo aquí, me quedó la chimenea y la iba a dejar prendida, pero no dormí. La dejé prendida, pero no dormí velando porque si no me duermo y ya no me levanto. Por el dióxido de carbono se me ha pasado, no he colocado una... Hay detectores de dióxido de carbono, necesito poner una ahí en la chimenea, porque si el dióxido de carbono se acumula dentro del cuarto, la máquina comienza a gritar, como la de humo. Tengo de humo, pero no tengo de dióxido de carbono. Tenga mucho cuidado. Ya mañana será un día hermoso. Que Dios los bendiga. Que Dios va a ser un día hermoso porque ya no va a estar tan frío. Amén. El día viernes ya vamos saliendo. Usen sus cobijas, ¿verdad? Así que los esposos que no se abrazan en la noche, abrácense, que su cuerpo da calor, ¿verdad? Y va a ver que les va a beneficiar. De aquí para adelante van a ser más cariñosos. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Les amo, les aprecio. Amén. Si en algo les podemos ayudar, llámenos. Aquí estamos. Si algo podemos hacer por ustedes, llámenos, ¿verdad? Y trataremos de apoyarlos, de ayudarlos en esta situación difícil. Gracias por sus oraciones. Gracias por estar atentos a la iglesia. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo a las 12 del mediodía. Shalom, la paz de Cristo esté con ustedes.